Muy bien, muchas bendiciones, mis hermanos. Y en la tarde de hoy, en la noche de hoy, yo quiero seguir hablando de los simbolismos que aparecen frente al trono de Dios. Estábamos hablando, por lo menos yo estaba hablando de este tema, y hemos visto varios simbolismos, ¿sí? Y queremos seguir viendo algunos más. Vamos a leer una vez más Apocalipsis 4, pero esta vez solamente el versículo 3, porque los otros ya lo hemos leído 2 o 3 veces, así que usted ya lo debe conocer. Y si no, lo lee en su casa. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 3, que dice: y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Hablamos de este tema, ¿no? Del misterio de Dios. Inexplicable misterio de Dios. Y sigue diciendo, y de esto queremos hablar en esta noche: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Sí, sabemos que la esmeralda es una piedra de color verde, así que junto con eso, con ese arco iris, estaba también el color de la esperanza, el color verde, ¿sí? Y yo quiero que hablemos de este arco iris en esta noche, del símbolo del arco iris. Y el arco iris es símbolo de redención en la Biblia. El arco iris es símbolo del pacto que Dios hace con la humanidad para la redención, no solamente de las personas, sino de su creación toda. Y hace un fuerte énfasis sobre esto, porque el trono de Dios es trono de salvación o trono de redención. Una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con el trono de Dios es el tema de la redención o de la salvación. Y abarca diferentes aspectos. Yo quisiera que consideremos 2 en esta noche, quizás los más importantes. Uno que tiene que ver con la naturaleza en general y otro que tiene que ver con las personas. Dios está preocupado o ocupado en la salvación, en la redención de su creación. Y su creación involucra todo, no solamente al hombre. Involucra a los animales, involucra las plantas, involucra todo lo que Él ha creado y ha hecho. Y Él tiene un fuerte interés, según lo que nos marca la Biblia, en estas cosas. Quizás nosotros hemos perdido de vista este aspecto. Nos hemos dedicado a hablar mucho de la salvación de las personas y lo demás lo hemos dejado de lado. Pero sin embargo hay ejemplos muy claros donde la Biblia nos enseña que Dios quiere redimir, salvar también a los animales, y no estoy hablando del alma, estoy hablando de la vida física, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, a la humanidad, a la naturaleza, todo. Si nosotros vamos a Noé, vamos a encontrar allí en Génesis el relato de este hombre que tuvo que hacer una barca, un arca, grandísimo. Y no lo hizo solamente para él y su familia, porque hubiera sido mucho más fácil, mucho más cómodo poder hacer algo para él y los suyos, que no eran tanto, eran 8 o 9 personas. Pero sin embargo tiene que hacer algo muy grande porque Dios está preocupado, ocupado en que los animales también sean salvos. Y por eso le dice, dándole instrucciones de cómo tenía que ser, y le dice, por ejemplo, en el versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo para que tengan vida, o si ustedes quieren, mejor para que continúe su vida sobre la tierra. Es decir, que acá Dios se ocupa de los animales, de las aves, de los reptiles, de todo aquello que tiene que ver con su creación.
Y un pasaje más que nos habla de esto es Jonás. Ustedes se acuerdan del famoso Jonás que tenía que ir a predicar a una ciudad y no quiso ir y disparó para otro lado, pero después Dios lo trae de los pelos de vuelta y tiene que predicar o sí, porque él no quería predicarle a los de Nínive porque eran sus enemigos. Y dice, esos se van a convertir, Dios le va a perdonar la vida y después se nos van a venir al humo a nosotros. Entonces él estaba realmente en contra de ir a hablarles, pero Dios quiere que le hable. Y entre todas las cosas hay una historia ahí de un arbolito, de una enredadera que Dios le manda a crecer porque él tenía mucho calor, estaba en el desierto, para que le haga un poco de sombra. Y como si fuera una cargada, a veces Dios tiene esto que a nosotros nos parece casi un chiste, ¿no? Le deja un día y al otro día se la seca, con un viento caliente, el viento siroco ese del desierto, y se seca. Y Jonás, encima que era chinchudo, ¿no? De esos que se enojan por cualquier cosa, se enojó tanto que dice, prefiero morirme antes de estar acá. Y Dios le dice, vos le tenés tanta lástima a una plantita y no querés que yo tenga lástima a 120,000 personas que viven en Nínive. Y agrega algo que es interesante, dice, y muchos animales. Es decir, que dentro de las 120,000 personas por las cuales Dios estaba preocupado, están estos animales que son muchos. Y Dios también tiene compasión y tiene lástima por ellos. Así que es otro pasaje que nos habla y nos demuestra que Dios realmente está ocupado, ¿sí?, en su creación, aún en aquello que no son los humanos. Y déjeme decir que nosotros como cristianos a veces hemos descuidado esta parte. Especialmente los cristianos que tomaron este versículo del Génesis, donde Dios le dice que dominen y que sojuzguen y que de alguna manera estén sobre las bestias del campo, sobre los animales y sobre aún la creación. Nosotros hemos entendido como que somos dueños y podemos hacer lo que queremos con la creación de Dios. El mundo cristiano es el que menos se ha preocupado por la ecología, por realmente preservar las cuestiones que tienen que ver con la creación. En ese aspecto los orientales nos dan la papa. Las religiones orientales están ocupadas en muchos aspectos por la creación. Nosotros no, nosotros entendemos que Dios nos entregó esto para que nosotros hagamos con ello lo que querramos, y no es así. Nos olvidamos que nosotros somos solamente administradores de la creación de Dios y de todo lo que Dios nos da. Que no somos dueños, que no nos pertenece a nosotros, que le pertenecen a Dios. Y nos da esta oportunidad de administrar en el tiempo que nosotros estamos en la tierra. Lamentablemente tenemos que reconocer que el hombre ha administrado tan mal, ha malentendido esto, ha abusado de esa aparente autoridad que Dios le dio, y por esa causa hoy ya no tenemos muchas especies animales que han desaparecido por el mal uso, el abuso, ¿sí?, a lo mejor de las pieles o de lo que fuera. Hay árboles que realmente no existen más, no se conocen más, o si hay alguno cada tanto. Alguno, estaba hablando con una gente ahí con el tema de la madera, porque yo le decía, yo me acuerdo cuando yo era chico íbamos a esos montes que no fueron explotados y yo veía esos troncos de incienso, de loro negro, de 30 metros de alto por un diámetro de más de 1 metro de diámetro. Y hoy no existen. No existe prácticamente esa madera, se la ha explotado toda. Y entonces me decía, bueno, pero ese es un bien renovable. Es algo que se puede plantar y
Y yo le digo, ¿y vos crees que alguno va a esperar 500, 700 años para que esos árboles se vuelvan a formar de esa manera? Así pasa con la famosa araucaria, ¿no? Esos pinos que había que tenían 1,20 m, 1,50 m de diámetro y 30 y 40 metros de alto, hoy no existen más, ni acá ni en Brasil, donde en Brasil también había muchísimo. Usted viaja por Brasil y encuentra un montón de araucaria, pero todas chiquitas así. No la araucaria, digamos, de 1 metro de diámetro, que era la que originalmente existía. Ahora bien, hemos abusado de lo que Dios nos dio y lamentablemente, ¿no es cierto?, nos estamos quedando sin alguna de estas especies. El agua contaminada, los peces muertos. El otro día estaba leyendo de que ese famoso mar en Rusia, el que está ya cerca del mar Caspio y del mar Negro, ¿sí?, que son mares cerrados, el mar de Aral fue secado completamente por el uso del agua de los ríos que venían a desembocar en él. Era un mar donde había barcos, donde había peces, donde había todo lo que nos podemos imaginar en un mar, y desviaron los ríos que caían dentro del mar de Aral para producción agraria o agropecuaria, y ya no llegaban los ríos al mar y terminó secándose. Hoy es un desierto de arena, lo que en algún momento fue un mar. Y esto pasó en 50 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a desviar esto y para los 80, 90 se había secado el mar. Esta clase de abuso es la que a lo mejor tenemos que corregir y tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que, vuelvo a decir, mucha culpa tiene esto de que nosotros nos creemos los dueños de la creación de Dios. Creemos que podemos hacer con ella y deshacer, destruir, pero Dios nos dijo, vayan y destruyan, vayan y administren. Y tenemos que ser sabios en administrar. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8, que el anhelo ardiente de toda la creación es aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios, el día de liberación, el día que Jesús venga y libere a las personas y también a los animales. Es decir, que no es una cuestión solo de los hombres, sino que toda la creación gime y sufre a causa del pecado que el hombre practica sobre la tierra. Y nosotros lo sabemos. Usted puede encontrar un perrito con hambre, con frío, flaquito por allí en la calle, y normalmente en lugar de llevarle un plato de comida pasa alguno y le pega una patada, como si fuera, no sé, el dueño y el señor de las cosas. No digo que todos lo hagan, pero que mucha gente lo hace, especialmente la gente más joven, es así. Así que, mis hermanos, necesitamos revisar esto y tener en cuenta que si a Dios le interesa su creación, a mí como hijo de Dios me tiene que interesar. Y si Él cuida de su creación, nosotros también tenemos que cuidar. Si usted tiene una mascota, usted es responsable de cuidarla, de estar con ella. Es más, usted puede mirarle a los ojos y decirle, yo sé que estás sufriendo. Yo sé que vos también estás esperando el día que Jesús venga a liberarnos de toda esta carga que estamos teniendo en el mundo. Y debemos realmente ocuparnos en que las cosas de Dios sean cuidadas por nosotros que somos sus hijos. Hermano, yo creo que no siempre tenemos en cuenta esto, en cuenta de que realmente nosotros somos los administradores, los que tenemos que cuidar las cosas de Dios, sean tanto los árboles como sean los animales. Tenemos que ser responsables en el uso
y no hacer abuso de ellos. Lamentablemente, como dije, el pecado llevó a que muchas personas, por enriquecerse, por ganar dinero, terminaron talando los bosques, terminaron matando los animales, ya sea por sus pieles o por lo que fuera, y prácticamente han acabado con estos elementos. ¿Qué dejamos a las generaciones futuras? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? Tal vez nunca lleguen a conocer realmente algunos de los elementos que tenemos hoy. Pero lo más importante y lo segundo que quiero mencionar acá es que el pacto de Dios es también con la salvación de las personas. Mi hermano, todo el Nuevo Testamento es un claro enseño o es claro en enseñar que ningún creyente puede ignorar esto. Mis hermanos, Dios hizo un pacto con Noé de salvación y nos manda a nosotros, nos da a nosotros la tarea de que todo el mundo conozca el proyecto de Dios. Por eso nosotros insistimos tanto en llevar el mensaje, porque lamentablemente podemos hacer muchas otras cosas. Podemos, si hay gente que lo hace y con buena intención, ¿sí? Hay gente o hay iglesias que por ahí se dedican a hacer obra social, se dedican a hacer una escuela, se dedican a hacer, no sé, un lugar donde se atiendan o donde atiendan los médicos, una especie de sanatorio. Hay iglesias que se dedican a veces a diferentes aspectos, a comedores para los chicos. No es malo esto, es bueno. Pero normalmente muchos hacen este trabajo porque no evangelizan, porque no están ganando almas. Y por eso nosotros insistimos tanto en que usted, si es miembro del Centro Familiar Amigos de Jesús, tiene que estar en una célula. Y tiene que estar ahí para ganar almas. Tiene que estar ahí para alcanzar a los hijos perdidos de Dios, a los cuales Él ama y Él quiere que vuelvan a su casa. Y eso es más importante que cualquier otro trabajo que hagamos, ¿sí? Es más importante que hacer cualquiera de las otras cosas que son buenas, pero que no es lo mejor y no es lo que Dios nos ha encomendado. Si nosotros logramos que una persona conozca a Jesucristo y se entregue a Él, hemos solucionado el 90% de sus problemas, o Dios los ha solucionado. Mientras que si actuamos en alguna de las formas de sociabilidad, probablemente tengamos que hacerlo toda la vida. No hay cambio, no hay transformación. La persona sigue en la misma situación. El único que puede cambiar la mentalidad, la vida, el concepto de las personas es el Espíritu Santo, y es cuando Él realmente entra a las vidas. Por eso somos tal vez muy exigentes en ese aspecto. Por eso tal vez pedimos que usted esté en una célula y que trabaje en una célula, además del ministerio que tiene que hacer, porque está bien tener el ministerio y está bien trabajar en él. Decimos siempre que todos tenemos una misión en el mundo, pero tenemos un ministerio en la iglesia. Pero a veces pasa que viene la gente que está en un ministerio y dice, yo me voy a dedicar al ministerio nomás, y no me voy a dedicar a la parte de la célula. Y yo quiero decirle de frente en esta noche que está mal, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted trabaje en su ministerio, es bueno eso, pero usted tiene que estar en el proyecto fundamental de Dios, que es ganar a las personas. Porque ese es el cristianismo que viene del trono. Podemos hacer muchas cosas. Podemos ayudar a los necesitados, podemos darle ropa, podemos, ayudar a los chicos en la escuela, pero si realmente nosotros no nos ocupamos de la salvación de las personas, todo eso que hagamos es intrascendente.
No le hace cosquilla al diablo, no le hace cosquilla a la tierra y no le hace cosquilla al cielo. Porque lo único que le hace cosquilla al cielo y que hace cosquilla aquí en la tierra es cuando una persona conoce a Jesucristo y es transformada. Amén. ¿Están ahí, no? Muy bien. Así que no tenemos que perder nunca de vista el objetivo. Y eso no significa que no tengamos que hacer nada más. Sí, podemos hacer. Pero cuando eso me distrae del plan supremo de Dios para este mundo, que es extender su reino, es lo último que Jesús nos instruyó antes de irse. Dios está ocupado en la salvación, tanto en la salvación de toda su creación o en la redención, pero fundamentalmente en la redención de las personas. Y le importa tanto el proyecto de salvación, o le importó tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo para esto, para que vos, mi hermano, y yo tengamos vida eterna, para que le conozcamos y sea transformada nuestra vida. Gracias al proyecto de Dios en la salvación, gracias al proyecto de Dios en la redención, vos estás aquí y disfrutás de las bendiciones que eso significa. Pero es gracias a lo que Dios sintió por amor por nosotros, para que nosotros podamos realmente ser salvos. Y el día de mañana podamos gozar la eternidad con Él. ¿Usted está contento por eso? ¿Usted está contento porque un día va a estar allá arriba con Jesús? Va a poder pasear, va a poder ir a visitar algunas estrellas, ¿sí? Va a poder hacer ciertas cosas que acá en esta tierra nunca pudo hacer. Y si ha trabajado por Él, va a tener una mansión allá, dice. No sé cuál es su casa ahora, pero es difícil que todos tengamos mansiones. Allá vamos a tener una de esas mansiones como esas que vemos en las películas de Miami, ahí donde tiene todo un pasto con cosas alrededor, casa de 2, 3 pisos, algo así. Yo no espero menos, ¿no? Y esa es la bendición que tenemos, de estar en un lugar donde no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber que nadie hable mal del otro, que no haya envidia. El otro día estaba hablando con la pastora y la pastora dijo, ahí las mujeres vamos a poder hablar porque no nos vamos a poder equivocar, nadie va a poder hablar mal de la otra, no va a haber ningún tipo de... Así que yo le dije, por las dudas ese día yo me voy a pescar. Porque si hay millones de mujeres hablando juntas, va a estar difícil la cosa, ¿eh? Pero esas son las bendiciones, ¿no es cierto?, que nos esperan porque Dios tuvo compasión de nosotros y porque se ocupó de la redención del hombre. Y cuánto más nosotros tenemos que ocuparnos de que otros que no lo conocen tengan oportunidad de conocerle. Que realmente puedan disfrutar, es lo que Dios siente más en su corazón, que tantos le sigan rechazando y que tantos se sigan yendo al infierno porque no quieren aceptar el regalo de la vida eterna que es Jesucristo. Mis hermanos, que podamos tener un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por su carga, por su preocupación y porque nos dejó el arco iris, ¿sí?, como señal de su preocupación. Estábamos en una oportunidad hablando con una persona, con mejor dicho, un grupito, y dice uno, había una persona muy anciana, dice, cuando doña Eva empezó a ir a la iglesia, dice,
El arco iris era en blanco y negro, dice. No se había inventado la televisión a colores, pero no es así, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña que el arco iris que estaba sobre el trono de Dios ya en la época en que se escribió el Apocalipsis era en colores, de un color verde, de un color esperanza, como la esmeralda. Y es realmente una esmeralda para nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a darle gracias porque Él nos salvó para una vida mejor aquí en la tierra y tenemos la seguridad de estar con Él en la eternidad si le hemos entregado nuestra vida. Y si usted quiere orar allí agradeciendo a Dios por esto, hágalo. Yo le voy a dar un minuto para que usted desde su corazón le diga: Señor, es tremendo lo que hiciste por mí, es tremendo lo que me diste, quiero agradecerte. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por la vida eterna. Pero gracias por una vida mejor aquí en la tierra. Gracias porque tú estás con nosotros cada día. Gracias porque nos sostienes. Gracias porque provees para nosotros lo que necesitamos. Y todo esto, Señor, lo hiciste a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, Señor, mi corazón está agradecido.